Hola amigos, bienvenidos a otro video aquí en Chusy Tips. Tips de belleza y salud. El día de hoy abarcaremos temas importantes como qué es la piel y su estructura. Hablaremos un poco también sobre los tipos y prototipos de piel y por supuesto, dependiendo de esto, qué cuidados y tratamiento nuestra piel requiere. Pues para los que no saben qué es Chusy Tips es un portal web dedicado a compartir temas de belleza y salud. Y bueno, si este tema te interesa y te involucra, te invito a que te quedes aquí conmigo, aparte que al final de este vídeo tengo un regalo para ti. Ahora vamos, empecemos preguntándonos ¿qué es la piel y cuál es su función principal? La piel conforma el sistema tegumentario. Este pues es el tejido que recubre todo nuestro cuerpo, característica que le hace ser el órgano más grande. ¿Y cuál es su función principal? Sí, exacto, la de protección. La piel tiene la capacidad de regular la temperatura corporal cuando tenemos frío o calor. También combate la proliferación bacteriana, sirve de colchón contra los golpes y pues cualquier otra agresión. Hablemos ahora un poco sobre la estructura de la piel. La piel se compone por 3 capas dérmicas. La primera es la capa epidermis o capa superficial. Luego continúa la dermis o capa intermedia y pues más abajo encontramos la hipodermis o tejido subcutáneo. Ok, hablemos ahora un poco sobre la epidermis. La epidermis es la capa más superficial de la piel, tiene aproximadamente 0,01 milímetro de grosor y se compone principalmente de queratinocitos. Los queratinocitos pues no son más que células de queratina en diferentes fases progresivas según su profundidad. Pues estas células se desprenden a medida que van llegando a capas más externas de la piel, proceso llamado recambio epidérmico o renovación de la piel. Pues este proceso ocurre muchas veces sin darnos cuenta. Cuando efectuamos algún peeling o alguna exfoliación sobre la piel, vamos perdiendo parte de estas células córneas o células muertas. La dermis. Hablemos un poco sobre la dermis. La dermis, a diferencia de la epidermis, es una red más compleja, en la que encontramos nervios, raíces capilares, glándulas sebáceas y vasos sanguíneos que se extienden hasta la epidermis, aportando oxígeno y nutrientes a las células. La dermis, a su vez, se divide en 2 subcapas, la dermis papilar o superficial y la dermis reticular o más profunda. Pues aquí nos interesa más que todo la dermis reticular o más profunda, pues es allí donde se hallan los fibroblastos, células encargadas de sintetizar el famoso y anhelado colágeno y elastina, proteínas estructurales más importantes de la piel. Estas pues son las que se encargan de mantener la piel con turgencia, tonicidad y aspecto más joven. Otras células que también se hallan en esta dermis reticular son los macrófagos y los linfocitos. Estas participan en el sistema inmunitario de la piel. La hipodermis. La hipodermis, como se muestra en la imagen, pues es la capa más interna de la piel o tejido subcutáneo. Es, en otras palabras, la base de la dermis y la epidermis. Aquí encontramos nervios y vasos sanguíneos más grandes. También se destacan la gran cantidad de células adiposas o células de grasa que proporcionan un almacenamiento energético. Muy bien amigos, ahora estudiado todo esto, veamos los tipos y prototipos de piel. Empecemos hablando sobre los prototipos de piel. Los prototipos de piel se clasifican según su grado de pigmentación. Esta pigmentación varía según el funcionamiento de los melanocitos, células encargadas de dar el color a la piel. Entonces, entre los prototipos de piel se distinguen 6 diferentes clases. Prototipo número 1. Este se refiere a la piel bastante blanca, pues típica de albinos y algunos pelirrojos. Este tipo de piel pues es por lo general la más sensible a la radiación ultravioleta. Tiende a quemarse e irritarse con mucha facilidad y como por si fuera poco no se broncea gracias a la escasez de melanina. Pues para este tipo de piel se recomienda no excederse más de 5 minutos en la exposición solar directa, siempre con pantalla total o filtro solar.
Prototipo número 2. Este se refiere a la piel blanca, pero no tan pálida, típica de personas con ojos azules o verdes y cabello rubio claro. Pues este tipo de piel, aunque es menos sensible que la anterior, tiende a quemarse e irritarse también con facilidad. Se broncea, pero lo hace con dificultad. Pues para este prototipo de piel se recomienda no excederse más de 5 o 10 minutos en la exposición solar directa, siempre con factor de protección solar 50+. Prototipo número 3. Aquí nos referimos a la piel clara estilo mediterránea, típica de personas con ojos y cabellos castaños. Pues esta piel se irrita muy poco y se broncea de forma gradual e uniforme, logrando un color dorado claro. Para este tipo de piel se recomienda no excederse más de 10 o 15 minutos prolongados en la exposición solar directa con factor de protección solar 30 o 50. Prototipo número 4. Aquí hacemos referencia pues a la piel morena típica en personas con ojos y cabellos castaños oscuros. Y bueno, esta piel se irrita muy poco y se broncea logrando un color dorado oscuro. Para este tipo de piel se recomienda no excederse más de 15 minutos continuos en la exposición solar directa, siempre con factor de protección solar 20 o 30. Prototipo número 5. Pues aquí hacemos referencia a la piel morena oscura tipo indígena. Pues este tipo de piel rara vez se quema y cuando se broncea de forma intensa. Pues para este prototipo de piel se recomienda no excederse más de 20 o 25 minutos prolongados en la exposición solar directa, siempre con factor de protección solar 15 o 20. Prototipo número 6. Este se refiere pues a la piel más oscura. Este prototipo de piel se irrita o se quema solo si es expuesta de forma exagerada a altas temperaturas. Y bueno, aunque este prototipo de piel sea muy fuerte, vale la pena no excederse más de 25 a 30 minutos prolongados en la exposición solar directa, siempre con factor de protección solar 15 o 20. Ok, a este punto vale recalcar que los tiempos estimados mencionados en este vídeo en cuanto al tiempo de exposición y factor de protección solar son solo un aproximado dependiendo de los prototipos de piel para evitar quemaduras, alteraciones de sensibilidad y enfermedades de la piel. Avancemos estudiando los tipos de piel. El tipo de piel de cada individuo varía según su edad, género, genética, estado endocrino, otros factores como el clima, la contaminación, tabaco, alcohol, etc. Vale la pena también destacar que el tipo de piel varía también en el ciclo de la vida. Cuando somos jóvenes o niños, pues tenemos una piel firme, turgida, con mínimo de imperfecciones y bueno, una vez llegamos a la pubertad, empiezan para muchos jóvenes los estragos del acné en la piel debido pues, a los cambios hormonales y metabólicos. De la misma forma, nuestra piel vuelve a cambiar cuando llegamos a la edad adulta. Aquí pues vemos en este caso las primeras líneas de expresión, arrugas, falta de tonicidad, manchas, etc. Pues dicho esto, no me enrollo más y en términos generales tenemos 4 tipos de piel. Estas son pues la piel normal, la piel seca, la piel grasa y la piel mixta. Pues sí, como lo habéis visto, 4 tipos de piel. Algunos se estarán preguntando, bueno, Susi, ¿y qué pasa con mi piel sensible? ¿Qué pasa con mi piel con acné? Pues muy sencillo, la piel sensible y la piel con acné no son un tipo de piel. Estas son alteraciones de la piel. Cualquier piel, ya sea la piel normal, seca, grasa o mixta, podría sufrir de sensibilidad. Y bueno, asimismo pasa con el acné. El acné pues es el peor grado al que podría llegar una piel grasa. Entonces, tenemos 4 tipos de piel: normal, seca,
grasa y mixta. La piel normal. Empecemos hablando sobre la piel normal. La piel normal es suave, está perfectamente equilibrada, posee el mínimo de imperfecciones notorias, es una piel que no es seca ni tampoco es grasa. En definitivas, pues es la piel que todos deseamos tener. Un ejemplo de este tipo de piel es la piel de un niño antes de llegar a la pubertad. Ya una vez en etapa de la pubertad, pues es más difícil, pero no imposible, lograr tener una piel normal. Para ello, ten presente siempre llevar los cuidados necesarios para tu piel. Entonces, para el cuidado de tu piel normal, se recomienda el uso de productos suaves, productos de pH neutral, elaborados 100% de forma natural, libres de tóxicos, conservantes o cualquier otra sustancia artificial. Para el tratamiento de tu piel normal se debería seguir el siguiente protocolo. Protocolo a seguir para la piel normal. Cuida tu piel con las rutinas del día y la noche. Rutina del día o de la mañana. 1. Limpia tu piel sin aplicar productos limpiadores ni jabones. Limpia tu piel en la mañana solo con agua tibia y termina aplicando agua fría. El agua fría tonifica la piel y es antibacterial. 2. Tonifica tu piel, que sea un tónico de pH neutral, como alguna infusión de agua de rosas, aloe vera o infusión de lavanda, eucalipto y anís. 3. Hidrata tu piel con alguna emulsión o crema hidratante. Este paso no es necesario antes de la pubertad. 4. Uso de protección solar, que sea según tu prototipo de piel y en emulsión. Rutina de la noche. 1. En caso de haber maquillado tu piel, desmaquilla con agua micelar. 2. Limpia tu piel una vez esté libre de maquillaje con alguna emulsión limpiadora o espuma limpiadora. 3. Tonifica tu piel, que sea un tónico de pH neutro, como alguna infusión de agua de rosas, aloe vera, eucalipto, lavanda o anís. 4. Hidrata tu piel con alguna emulsión hidratante o crema hidratante. Antes de la pubertad no es necesario este paso. Recomendaciones finales para tu piel normal. Pues en realidad, si tu piel es normal, no necesitas aplicar maquillaje. Mi recomendación más importante es restringir el uso de maquillaje, ya que la piel normal pues se caracteriza por tener un mínimo de imperfecciones. Pues si te quieres ver diferente un día, aplícate un poco de labial, un poco de maquillaje en los ojos y deja tu piel libre de maquillaje, pues este podría arruinar su equilibrio perfecto. Otra recomendación: limita o restringe el uso de mascarillas y exfoliantes a una vez cada 2 o 3 semanas. Y pues cuando las uses o las apliques, que sean suaves y realizadas o elaboradas de forma 100% natural. Si lo que estás buscando son recetas, te invito a pasarte por SusiTips, pues allí tenemos un mundo de recetas ideales según tu tipo de piel. La piel seca. La piel seca produce menos sebo que la piel normal, pues este tipo de piel carece de agua y lípidos necesarios para retener la humedad y pues crear ese escudo protector contra las agresiones externas. Este tipo de piel se caracteriza por ser tirante, delgada y vulnerable a las agresiones externas, el clima y la contaminación. En casos extremos, la piel seca también podría presentar episodios en los que existen zonas pues que pican, arden, se escaman y también se agrietan. En este caso, antes de recetarte cualquier producto indebido, vale la pena visitar a un médico dermatólogo y descartar pues alguna enfermedad de la piel, como es la ictiosis o la dermatitis atópica. Dicho esto, entonces, para la piel seca se recomiendan productos suaves, productos de pH neutral, elaborados preferiblemente de forma 100% natural, libres de conservantes tóxicos o cualquier otra sustancia artificial. Para el tratamiento de la piel seca se debería seguir el siguiente protocolo. Protocolo a seguir para la piel seca. Cuida tu piel con las rutinas del día y la noche.
Rutina del día. Limpia tu piel sin aplicar productos limpiadores o jabones. Limpia tu piel en la mañana con agua tibia y termina aplicando agua fría. El agua fría es tonificante y antibacterial. 2. Tonifica tu piel. Que sea un tónico de pH neutral, como alguna infusión de agua de rosas, infusión de aloe vera, lavanda, eucalipto o anís. Puedes ver más opciones en Susi Tips. 3. Aplica un suero hidratante. Omite este paso antes de la pubertad. 4. Hidrata la piel, que sea con una crema hidratante o un aceite natural. 5. Usa tu protección solar que sea según tu prototipo de piel y preferiblemente en crema o en emulsión. Rutina de la noche. Desmaquilla tu piel con agua micelar, con una leche desmaquillante o con un aceite desmaquillante. 2. Limpia la piel una vez esté muy libre de maquillaje con alguna emulsión limpiadora o simplemente con agua tibia y termina aplicando el agua fría. 3. Tonifica tu piel, que sea un tónico de pH neutral. 4. Aplica un suero hidratante, omite este paso antes de la pubertad. 5. Hidrata tu piel con una crema hidratante o aceite natural. Muy bien, recomendaciones finales para la piel seca. Pues la recomendación más importante es no abusar de productos agresivos. Procura que sean siempre naturales y bueno, reducir también la aplicación de exfoliantes a una vez cada 2 semanas y el uso de mascarillas, pues hacerlas más frecuentes, que sean mascarillas hidratantes y nutritivas. Si lo que estás buscando son recetas, pues también te invito a visitar Susi Tips, donde encontrarás un mundo de recetas naturales para tu tipo de piel. La piel grasa. Hablemos ahora un poco sobre la piel grasa. La piel grasa pues es brillante, posee poros dilatados o poros abiertos y también una textura irregular. Más que todo en la zona T, por lo general. Es decir, la frente, la nariz y el mentón. Es un tipo de piel pues más gruesa que las anteriores y pues muy propensa a sufrir de puntos negros, espinillas y hasta el acné mismo. Pues estos problemas se deben al exceso en la producción de grasa por las glándulas sebáceas. A continuación te invito a tomar nota de los cuidados importantes que se deben tener en cuenta para la piel grasa. Recomendaciones más importantes para la piel grasa. Lleva estrictos hábitos de asepsia para evitar un posible acné, como las rutinas del día y la noche. Disminuye o restringe del todo el consumo de grasas y dulces, especialmente chocolates, bombones, caramelos, leche entera, mantequillas, papas fritas, etc. No abuses del uso de mascarillas o exfoliantes agresivos. Hacer esto podría ser contraproducente. Efectúa la rutina completa de limpieza facial profunda 2 veces al mes, una cada 15 días. Aplica, por supuesto, la técnica Susi Tips para controlar tu piel grasa. Y por supuesto, para el tratamiento de la piel grasa, no olvides seguir el siguiente protocolo. Protocolo a seguir para la piel grasa o con tendencia al acné. Cuida tu piel con las rutinas del día y la noche. Rutina de la mañana o del día. 1. Limpia tu piel en la mañana solo con agua tibia y termina aplicando agua fría. El agua fría tonifica la piel y es antibacterial. 2. Tonifica tu piel, que sea con una loción desincrustante o astringente. Ver cómo elaborarlos en Susi Tips, 100% natural desde casa. 3. Aplica un producto o aceite antibacterial que controle la piel grasa. Antes de la pubertad no es necesario este paso. Ver productos recomendados en Susi Tips. 4. Aplica tu protector solar según el prototipo de tu piel, siempre que sea en emulsión o a base de agua, nunca en crema, aceite o aerosol. Rutina de la noche. 1. Desmaquilla la piel con agua micelar, nunca con leche o aceite desmaquillante. 2. Limpia tu piel una vez esté totalmente libre de maquillaje, ya sea con alguna emulsión, espuma o gel limpiador. 3. Tonifica tu piel. 4. Aplica un suero. Por último, importante, no aplicar cremas ni otros productos después del suero. Recomendaciones finales para la piel grasa.
Pues mi recomendación más importante como cosmetóloga para tu tipo de piel grasa es restringir de inmediato el uso de maquillaje. Pues si lo tienes que usar porque quieres tapar imperfecciones y tienes muchos granitos y cosas, pues mira, aplica un maquillaje que sea estrictamente indicado para piel grasa o un maquillaje medicado, ¿ok? En caso de empeorar este problema en tu piel, inmediatamente restringe el uso de este maquillaje y pues lo mejor sería acudir a un centro dermatológico. Pues el dermatólogo podría también trabajar de la mano con alguna cosmetóloga para rescatar tu piel de esta afección. La piel mixta. La piel mixta, como su nombre lo dice, pues es una mezcla entre la piel grasa y la piel normal o seca. Pues este tipo de piel se distingue por lo general en el aspecto brillante y graso en la zona T, es decir, la frente, la nariz y el mentón, mientras que las otras áreas del rostro podrían ser normales o secas. Las pieles mixtas en realidad requieren de un cuidado muy especial, ya que se aplicarán tratamientos o productos diferentes en función de las áreas del rostro. Para hacer esta tarea un poco más fácil, pues se recomienda seguir una de las siguientes opciones. Opción 1. Trata tu piel mixta de forma práctica, aplicando productos indicados para todo tipo de pieles, pues estos son óptimos para la piel seca y también para la piel grasa. Esta opción se recomienda solo cuando no hay zonas de extrema sequedad o zonas de extrema seborrea. Opción 2. Trata tu piel mixta aplicando productos indicados para la piel grasa o, si es el caso, productos para el acné en aquellas zonas de extrema seborrea y productos suaves y de pH neutro en las zonas secas o normales del rostro. Esta opción se debe elegir cuando la piel mixta está muy bien marcada, es decir, las zonas de sequedad y las zonas de seborrea son extremas. Para el cuidado de la piel mixta se recomienda seguir el siguiente protocolo. Protocolo a seguir para la piel mixta. Cuida tu piel con las rutinas del día y la noche. Rutina del día o de la mañana. Limpia tu piel mixta aplicando un limpiador enfatizado en la zona T o zonas grasas del rostro. Este podría ser en forma de espuma o gel limpiador. Enjuaga bien con agua tibia y termina aplicando un poco de agua fría. 2. Tonifica tu piel. Para las zonas de extrema sequedad o normales, aplica un agua de rosas o agua de aloe vera sábila. Para las zonas de extrema seborrea, aplica un tónico desincrustante o astringente. Te invitamos a ver más lociones en Susi Tips. 3. Hidrata tu piel con alguna emulsión hidratante o gel hidratante. 4. Uso de protección solar según tu prototipo de piel, preferiblemente en emulsión. Rutina de la noche. Desmaquilla tu piel en caso de haber aplicado maquillaje con agua micelar. 2. Limpia tu piel una vez esté totalmente libre de maquillaje con una espuma limpiadora o gel limpiador. 3. Tonifica tu piel como se indicó anteriormente. 4. Hidrata tu piel con un suero regulador para ambos tipos de piel. Podría ser una emulsión hidratante o un aceite de vitamina E. Y bueno amigos, después de esta larga charla, espero que el tema haya quedado bastante claro. De todos modos, si existen dudas o preguntas, me las dejan aquí abajito en la cajita de comentarios de este vídeo o si bien desde Susi Tips, ya saben que ahí me encuentran siempre. Y como lo prometido es deuda, el regalo del que hablé al inicio de este vídeo, pues no es nada más y nada menos que un cupón pues para redimir 100 puntos VIP por ver este vídeo. Ya saben que en Susi Tips los puntos VIP te servirán para descargar contenido premium y también, pues si bien lo prefieres, para redimir tus puntos por dinero. El cupón te lo dejo por aquí arriba, mira, el número de cupón, la clave. Introduce pues este código en Susi Tips para reclamar tus puntos VIP, ¿ok? Te lo dejo por acá arriba. Ajá, muy bien. Ok amigos, a los que nos siguen en las redes sociales y en nuestra gran red Susi Tips les mando un beso y un abrazo gigante.
Pues únete ya mismo si no eres parte de nuestra red y empieza a disfrutar de los mejores tips y secretos de belleza. Si el vídeo te ha gustado y te ha servido de ayuda, no olvides regalarnos un dedito arriba, like, suscríbete y comparte. Hasta un nuevo vídeo. ¡Chao!